Comparación en la calidad de hábitos alimenticios en adolescentes de diferentes poblaciones de México. Elaborado por una alumna Vázquez Cueva Fabiola Lisset en la asignatura de Investigación Nutricional para la licenciatura de Nutrición, impartida por el docente Alberto Abraham Escobar Puentes. La alimentación durante la adolescencia se ha convertido en un reto de salud, ya que en los últimos años la prevalencia de obesidad y sobrepeso ha aumentado. Se tiene la creencia que esto también se debe en parte a factores como costumbre o ubicación geográfica. Una de las problemáticas actuales del mundo que ha perjudicado la salud de los humanos, tanto población adulta como infantil, es el sobrepeso y la obesidad. El objetivo del estudio es la comparación de la calidad de alimentación entre diferentes regiones del país. La alimentación es uno de los factores con mayor influencia en la salud. Realizar una dieta suficiente, equilibrada y adaptada a las necesidades en las diferentes etapas de la vida garantiza un adecuado crecimiento físico, facilita el desarrollo psicológico, ayuda en la prevención de enfermedades y favorece un estado óptimo de la salud. Entre las características de la dieta destaca que esta debe ser completa, equilibrada, variada, inocua, suficiente y adecuada. Completa, que contenga todos los nutrimentos. Esto debido a que debe incluir en cada comida alimentos de los tres grupos. Equilibrada, que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, que el consumo habitual no implique riesgos para la salud y evitando la presencia de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos de tal manera que se llegue a una buena nutrición y un peso saludable. Variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo de comida. Adecuada, que esté acorde a los gustos, la cultura y también ajustada a recursos económicos de quien la consume. La OMS define como adolescencia al periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Este es acompañado por cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Algunos estudios han identificado 11 aspectos fundamentales que afectan en la formación de la personalidad de las personas adolescentes. En este periodo la alimentación es de gran importancia debido a que el aumento en la velocidad del crecimiento corporal se alcanza el pico de masa ósea, así como también se adquiere el 50% del peso definitivo, el 25% en la talla y el 50% en la masa esquelética. En México pueden encontrarse evidencias de diferentes climas, como un templado subhúmedo, un clima cálido húmedo, un cálido subhúmedo, un clima tropical seco y diferentes climas fríos en altas montañas. La gastronomía mexicana es altamente reconocida por la diversidad de platillos y se caracterizó por esta misma en 2010, siendo reconocida por la UNESCO como un patrimonio inmaterial de la humanidad. La cultura mexicana es fruto de un complejo proceso de sincretismos que combinó la tradición española católica mediterránea con las religiones y creencias aborígenes precolombinas y parte de los aportes culturales africanos venidos al continente con los esclavos. Entre los antecedentes encontrados destacan los siguientes: una investigación realizada por Sánchez et al. Con el título de la evaluación en hábitos adolescentes y el estado nutricional en adolescentes de Sonora, encontró que al entrevistarse a 69 adolescentes entre edades de 12 y 19 años, el porcentaje para el grupo de adolescentes en nutrición fue similar entre hombres y mujeres, mientras que el exceso de peso predominó en mujeres. Los alimentos que con mayor frecuencia se consumían eran los cereales en un 73.9%, la leche y sus derivados en un 43.5%, los azúcares en un 46.4%. Por otro lado, tenemos el estudio de Macedo Ojeda et al., en el cual se titula Hábitos alimentarios en adolescentes de la zona urbana de Guadalajara, México. Los hábitos alimentarios en los adolescentes mexicanos estudiados son en su mayoría inadecuados por el bajo consumo de frutas y verduras, además de quesos, leguminosas, agua natural, dulces, chocolates, café, embutidos y hamburguesas y pizzas. Y a su vez, en algunos grupos de alimentos se reportan hábitos de consumo diferentes a los de la población en general, como es el caso de cereales o de leguminosas.
Como otra parte de los antecedentes, se reportan estudios de Cárdenas et al. Con el título Hábitos en la alimentación en el hogar y la escuela como factores de obesidad infantil en Ciudad Guzmán, Jalisco. Los hallazgos encontrados fueron que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue un 37.33. La alta prevalencia encontrada en niñas era en niñas de 8 años. En este trabajo indica la tendencia a la afectación a menor edad. El número de comidas realizadas en casa por los niños dependía del turno en el que asistían a la escuela. Después contamos con el artículo de Mariel A. Aviña et al. Titulado Evaluación nutricional de escolares en una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México. Los hallazgos encontrados era que en el norte de México, en la ciudad de Tijuana, Baja California, frontera con California y Estados Unidos, se reportó una asociación significativa entre los niños que cruzaban frecuentemente a Estados Unidos con la obesidad, en un 36%. Dicha prevalencia fue mayor a la nacional. En otro estudio realizado en el noreste de México, en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Brownsville, Texas, se reportó mayor porcentaje de adolescentes en frontera del lado americano con riesgo de sobrepeso, en un 17.2%, que estudiantes del lado mexicano, que era un 14.8%. En cuanto a la hipótesis planteada, era que los adolescentes del norte de México tienen mejores hábitos en cuanto a frecuencia y elección de consumo de alimentos en comparación a aquellos del centro del país. Al igual se cuenta con una hipótesis nula, la cual dice que los adolescentes del norte de México no tienen mejores hábitos en cuanto a frecuencia y elección del consumo de alimentos en comparación a aquellos en el centro del país. Entrando a los objetivos, el general era comparar la calidad de la alimentación en adolescentes de diferentes poblaciones de México. Entre específicos se encontraban el contrastar las características alimenticias en distintas regiones del país, evaluar la influencia del país vecino en la alimentación de una ciudad fronteriza, identificar el tipo de alimentación de adolescentes y el estado nutricional, identificar población con mayor índice de riesgo nutricional, evaluar las características dietéticas de la población, analizar en qué medida la influencia cultural afectaba la alimentación. En la metodología se determinó un tipo de estudio descriptivo correlacional transversal. Descriptivo al no tener una manipulación de variables. Transversal ya que solo se realiza en un periodo específico de tiempo. Y correlacional debido a que se busca una relación o asociación entre factores. El tamaño de la muestra es de 58 personas. En los criterios de inclusión se solicitaba que fueran de 13 a 19 años y que estos vivieran en México. Los criterios de exclusión era que se encontraran fuera del rango de edad o que estos estuvieran localizados en otro lugar que no fuera México. En cuanto al análisis estadístico, la recolección de datos fue mediante Google Formularios y el manejo de datos fue en Excel, Microsoft Excel y en SPSS. Diseño del instrumento y conflicto de intereses. La herramienta empleada para dicha investigación fue un cuestionario de secciones. En la primera sección se trataba de recolectar datos sociodemográficos de los participantes. La segunda sección era acorde a una frecuencia de consumo de alimentos, la cual se englobaba lista de diferentes alimentos y sus grupos como frutas, verduras, cereales, leguminosas, lácteos, alimentos de origen animal, grasas, aceites y azúcares. En cuanto a conflictos de interés, no se presentó conflicto de interés al realizar dicha investigación. Con la muestra total de 58 personas, de las cuales el 75.9 fueron mujeres y el 24.1 hombres, la edad promedio era 17.85 más o menos. De dicha cantidad, el 67.2 eran estudiantes, el 29.3 estudian y trabajan, el 1.7 trabaja y el 1.7 ni labora ni trabaja. También se obtuvieron frecuencias acorde al estado de residencia y se encontró que el 46.6 de los participantes eran de Baja California, el 27.6 de Jalisco, el 8.6 de la Ciudad de México, 1.7 de Sonora, 3.4 de Tamaulipas, 1.7 de Guerrero, 3.4 de Oaxaca, 1.7 de Nayarit y 3.4 de Chihuahua. Se evaluó el método de preparación según el estado donde se encontraban los participantes. Con esto se encontró que el método de preparación más utilizado son los guisos.
después al vapor, seguido de frutos y dejando al último a la plancha y asados. En el caso de Baja California, el principal método eran los guisos, seguido del vapor. A continuación se encontraban los fritos, y en un equivalente en cantidad estaban a la plancha y asados. En estados como Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit y Chihuahua, el principal medio de cocción eran los guisos, al igual que en Jalisco y en Ciudad de México. En el caso de Sonora, el principal era la plancha. En el caso de las frecuencias de consumo, primero tenemos a los lácteos, en el cual se destacaba el consumo de leche natural y yogur. Asimismo, también se destacaba la Ciudad de México y Tabasco, con una media mayor de consumo en comparación a los demás. En la fruta destacaba el consumo de uva, manzana y naranja. Esto también dependía de la temporada. En este caso, la media de mayor se encontraba en el estado de Oaxaca. Pasando a las verduras, se observaba un consumo predominante de verduras como tomate, cebolla, zanahoria, chile y lechuga. De igual manera, en este predominaba el consumo en el estado de Oaxaca. En los cereales, los rangos eran muy parecidos en cuanto a la selección. En este caso, el que se encontraba en el mejor lugar posicionado era el estado de Sonora, además de que también contaba con un mayor predominio en el consumo de tortillas de maíz y después el arroz. Pasando a las leguminosas, se encontró que la mayor leguminosa de consumo era el frijol y el estado de mayor consumo en dicho grupo era Sonora. En cuanto a las carnes, en la elección de alimentos los valores son muy parecidos en este estado, pero también se sabe que existe una mayor preferencia por carnes como el res y también como el huevo, que es un derivado de este. El estado con mayor consumo de dicho grupo es Nayarit. A continuación tenemos los aceites. En este caso se reporta un bajo consumo de aceite de canola y predomina el consumo de aceite de maíz. El de la media mayor en este caso es el estado de Nayarit. Después contamos con las bebidas, en el cual se contabilizaron desde jugos hasta bebidas alcohólicas, y en los resultados se predominó el consumo de café. En este caso, el estado que predominó fue igual manera el estado de Nayarit. Y para final se encuentran los azúcares. En este se esperaba que la respuesta mayor fuera el consumo de alimentos como chocolate, gomitas, dulces o caramelos, pero la sorpresa es que en este caso gobierna el azúcar común de mesa, además de que el otorgar la mayor puntuación acorde a los estados se encontró de nuevamente en Nayarit, teniendo así una mayor frecuencia en varios de los grupos encontrados anteriormente. En cuanto a las conclusiones, se lograron cumplir ciertos objetivos planteados como la comparación de alimentación en México. Si bien la hipótesis no pudo ser confirmada debido a que las diferencias entre los estados eran mínimas, en un futuro se recomendaría realizar un estudio del mismo sin olvidar factores como el cambio de ubicación o la emigración. Sin más por el momento, se agradece su atención en esta presentación.